Muy buenos días, Dios te bendiga. Es lunes ya a 22 de septiembre de 2025 y estamos listos en esta mañana. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Te quiero compartir una palabra el día de hoy. Hoy es lunes y comienza nuestras actividades laborales, actividades. Y hoy te quiero hablar un poco acerca de la cultura del esfuerzo, pero sobre todo cómo Dios nos ve. Y te quiero contar una historia en esta mañana. Quiero ir directo a la palabra de Dios porque ya perdimos 3 minutos. Detalles técnicos, pero te quiero compartir esta palabra el día de hoy, esperando que sea de bendición en este inicio de semana, en este inicio de actividades. Tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, comienza una semana productiva y desde este momento orando a Dios y pidiéndole que Dios te bendiga, que su presencia te acompañe, que su presencia te guíe en todo lo que tú vayas a realizar en esta semana que comienza. Así que sé bienvenido en este momento. Leo, buen día a aquellos que se están conectando. Noemí, Rosa, sean bienvenidos todos. Qué gusto poder compartir y poder comenzar sobre todo nuestro día, nuestra semana en la presencia de Dios, compartiéndote una palabra. Y te quiero compartir hoy un poco al libro de la historia de Jueces, capítulo 6. La palabra de Dios nos cuenta, nos narra cómo el pueblo de Israel había hecho lo malo. Comienza este capítulo diciendo, lo puedes leer completo, te lo voy a parafrasear un poco por el tiempo. Dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios y con consecuencia Dios los entregó por 7 años en manos de los madianitas. Y dice que el pueblo de Israel sembraban, cosechaban el grano, el trigo, lo que ellos sembraban, y venían los madianitas y saqueaban todo. Venían los madianitas y cuando ya estaban cosechando, pues se llevaban el fruto, se llevaban todo lo que el pueblo había cosechado. Y dice que este pueblo de los madianitas era un pueblo numeroso, era un pueblo grande comparado con el pueblo de Israel. Entonces, por obvias razones, el pueblo de Israel vivía temeroso, vivía con miedo, porque los superaban en número, los superaban en estrategia, los superaban en capacidad de guerra. Entonces, el pueblo de Israel tenía mucho miedo y ellos trabajaban, se esforzaban, pero todo se lo llevaban los madianitas. En ese contexto dice que el pueblo de Israel tenía mucho miedo, de tal manera que hasta se hicieron cuevas para poderse esconder de la mano de estos enemigos que fueron los madianitas. Y en ese contexto, Dios siempre deseando glorificarse, Dios siempre deseando hacer cosas, Dios siempre manifestar su gloria, su poder a favor de su pueblo. En ese contexto, Dios levanta a un hombre que se llamó Gedeón. Y en el versículo 11 de Jueces 6 dice la palabra, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joas, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Allí ya vemos que Gedeón no estaba en el lugar donde él debería de trabajar. El trigo no se sacude en el lagar, sino en un espacio para ellos. Pero aquí estaban, por causa de los madianitas, estaban escondiendo. Fíjate, el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjate cómo son las palabras de Dios cuando Dios nos habla. Dios le dice, varón esforzado y valiente. Pues realmente las circunstancias de Gedeón eran todo lo contrario. Ellos estaban viviendo, pues no eran ni valientes y estaban llenos de miedo porque se estaban escondiendo de los madianitas. Buenos días, Noemí, Leo, Adelina, Royce, Omar, Dios los bendiga.
Ellos se estaban escondiendo de los madianitas, pero el Señor viene y le dice, varón esforzado y valiente. Y los siguientes versículos dice, Gedeón, tú vas a salvar al pueblo de esta situación, tú vas a liberar a tu pueblo de esta condición en la que se encuentran en este momento. Como cuando Dios viene y nos dice, tú vas a servirme, tú vas a hacer esto, tú puedes hacer lo otro, tú puedes darme este servicio, tú puedes compartir la palabra, tú puedes salir a evangelizar, tú puedes enseñar la palabra, tú puedes dirigir esta actividad. Y a veces uno se pregunta, ¿yo podré? Y bueno, los siguientes versículos, Dios le dice, tú vas a liberar a este pueblo de esta condición. Pero el versículo 15 dice la respuesta de Gedeón, que bien se pudiera parecer a muchas respuestas de nosotros cuando Dios nos habla para hacer alguna actividad o para realizar algún trabajo, ya ni digamos de servir a Dios, para realizar alguna actividad o algún trabajo. De pronto nos pueden ofrecer un buen trabajo, un trabajo que requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere cierta estrategia, cierta habilidad, cierta capacidad, y a veces podemos sentirnos que no podemos con ese cargo, con esa encomienda. Y fíjate cómo fue la respuesta de Gedeón. Dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí estaba la condición como Gedeón se veía. Se veía como que él era el menor de la casa de su padre, el más chico, y su familia era pobre en Manasés. Bueno, ya lo sabemos, que ellos vivían, dice la palabra de esta manera, empobrecía cada día Israel más por causa de los madianitas. Entonces, él dice, yo me considero pobre, yo no tengo nada que dar, soy el menor, soy el más chica, quizás haya unos hermanos más grandes que tengan más capacidad, que tengan más sabiduría, que estén más fuertes que yo soy el menor, yo no tengo nada que dar. Pero me encanta cómo Dios le llama al principio varón esforzado y valiente. Fíjate cómo Dios es que a veces nos llama a nosotros. Y bueno, no a veces, Dios siempre nos llama como Él nos ve. Y a veces nosotros, por las circunstancias que hemos vivido, es lo que determina la opinión que tenemos de nosotros mismos. Él dice, yo soy pobre porque la condición en la que estamos es pobre, yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que ofrecer, yo soy el menor de mi casa, ¿yo qué podría dar? Y a veces las circunstancias pueden comenzar a determinar y nosotros llegamos a un punto donde nos autoevaluamos en base a las circunstancias que estamos viviendo. Nos autoevaluamos en base a lo que el mundo dice de nosotros o nos autoevaluamos a lo que la circunstancia que estamos viviendo en ese momento está diciendo acerca de nosotros. Pero realmente no es así en Dios. Dios tiene propósito, Dios tiene un destino, Dios tiene algo para nosotros y Él nos llama como Él nos ve. Él nos llama como lo que somos para Él delante de Él. Yo te vengo a decir en esta mañana, a lo mejor la circunstancia que has estado viviendo, la vida que has estado viviendo, lo que has pasado, ha determinado la manera en que tú mismo te estás viendo. La manera en que nosotros nos vemos a veces es determinada por las circunstancias que hemos vivido. Pero yo te vengo a decir, una derrota no determina lo que tú eres. A lo mejor ha habido fracasos, a lo mejor ha habido situaciones que hemos vivido, pero eso no determina lo que somos. Me encantó la respuesta que dijo, ¿cómo se llama? El Canelo dijo, una derrota no me define. Una derrota no nos define, un fracaso no nos define, una situación que hemos pasado no nos define. Nos define lo que Dios dice de nosotros. Él ve el potencial que tú y yo tenemos. Él ve que tú y yo podemos lograr lo que Él ha dicho y tiene para cada uno de nosotros. Un divorcio no te define, una pérdida no te define. Una situación que has pasado no te define, una vida que a lo mejor has vivido en ese contexto por las circunstancias, tal vez de pobreza, tal vez de complejos, tal vez de luchas,
Tal vez te ha tocado levantarte cada mañana y por medio de toda circunstancia levantarte y caminar, ir hacia adelante, pero a lo mejor eso se puede hacer parte de tu vida y es lo que te ha estado definiendo. Pero eso no define tu vida. Lo que define nuestra vida es lo que Dios dice de nosotros. Dios ve la capacidad, Dios ve el potencial que tú y yo tenemos. Como fue el caso de Gedeón. Dios lo primero que le dice es varón esforzado y valiente. ¡Wow! O sea, todo lo contrario a lo que Gedeón estaba viviendo. Ellos vivían llenos de miedo, llenos de temor, en cuevas, encerrados, haciendo una actividad que no tenía que hacer, en un lugar que no tenía por qué estarlo haciendo, pero la situación los había llevado a ese extremo. Tal vez hoy tú y yo estemos haciendo cosas que no tenemos que hacer, actividades que no tenemos que realizar, y no precisamente actividades que sean malas o que estén en contra que sean pecado, pues. Pero a veces podemos estar haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer, en el lugar donde Dios no nos ha puesto, donde Dios nos ha colocado. Así se encontraba Gedeón, producto del miedo, producto del temor, producto de cómo él se encontraba en ese momento. Pero me encanta cómo Dios le dice, varón esforzado y valiente. Dios lo estaba llamando a que tuviera fe, a que descubriera lo que él decía de él. Y lo que Dios dice de ti, Gedeón, es varón esforzado y valiente. O sea, tú eres un varón esforzado, tú eres valiente. Y valiente no es precisamente la ausencia de miedo. El ser valiente significa levantarnos a pesar de que tenemos miedo. A lo mejor vas a encontrar un trabajo, a lo mejor vas a encontrar un negocio, a lo mejor vas a determinarte a servir al Señor en alguna área o en algún trabajo donde tal vez te va a dar miedo. No vas a decir, yo cómo voy a hacer esto, cómo voy a resolver este problema, cómo voy a poner este negocio, cómo voy a hacer este servicio para Dios. Y todos al principio sentimos miedo, pero es ahí donde entra la valentía, porque ser valiente no es no tener miedo, sino a pesar del miedo levantarnos y actuar. Entonces Dios le cambia totalmente lo que él veía. Él se sentía el menor, el más débil, estaba temeroso, estaba escondido para evitar a los madianitas, para evitar a sus enemigos. Y a veces nosotros, por causa del miedo, por causa del temor, le sacamos la vuelta a enfrentar ese problema, enfrentar ese trabajo, enfrentar esa lucha, solucionar un problema, hablar simplemente tal vez con la esposa, con el esposo. Le sacamos la vuelta a hablar con los hijos, le sacamos la vuelta a esa situación que tal vez nos ha estado atormentando por años. Simplemente por no hablarlo, por no enfrentarlo, le sacamos la vuelta, hacemos cuevas, haciendo una y mil actividades, encerrándonos incluso tal vez en la casa, a veces literalmente, haciendo cuevas en la habitación, haciendo cuevas en el trabajo. Hay gente que se la pasa trabajando muchas horas, incluso fuera de horario, con tal de no llegar a casa y no enfrentar la situación, no resolver el problema en el matrimonio, no resolver el problema con los hijos. Le sacan la vuelta y se la pasan haciendo una y otras actividades, no enfrentar a ese patrón, en cuestión de hablar, en cuestión de platicar, no hablar con determinada persona y decir, ¿sabes qué? Vamos a resolver esto, vamos a platicar eso. Y hacemos cuevas y hacemos cosas que no tendríamos que estar haciendo. Hacemos cuevas y realizamos una actividad en un lugar donde no deberíamos de estarlo realizando, como era el caso de Gedeón. Estaba en el lagar, sacudiendo el trigo. Ese no era el lugar para sacudir trigo. Ahí en el lagar se exprimían las uvas. Era otra actividad que se tenía que hacer en el lagar, pero él estaba haciendo todo eso. ¿Por qué? Para evitar los madianitas, para evitar ese problema. Pero hoy te vengo a decir, tú eres varón, tú eres esforzado, tú eres valiente. Dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Mira, y a pesar de todo, lo que Dios quería era glorificarse. Lo que Dios quería hacer era glorificarse a través de la vida de Gedeón, salvar a su pueblo. Dios le dice cuando Gedeón le pone todas las excusas: somos pobres, no tenemos con qué, soy el más chico, todos los argumentos que él tenía, y que por cierto, pues tal vez en ese momento eran ciertos, por eso eran argumentos. Pero Dios, aún cuando las cosas pudieran parecer reales, una realidad en nuestra vida, Dios nos ve con ojos de amor, con ojos de fe, con ojos de misericordia, porque Él ve el futuro, Él ve lo que nos está esperando y Él ve que sí podemos lograrlo. Por eso te digo que una pérdida, una situación, un momento difícil no determina lo que Dios dice que somos en Él. Él le dice: varón esforzado y valiente. Y en medio de eso Dios le responde: ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los medenitas como a un solo hombre. Y dice: tranquilo, Gedeón, esta no es tu lucha, esto es mi batalla, yo voy a estar contigo. Mira, le estaba diciendo lo más importante: si Dios estaba con él, wow, él iba a poder derrotar a los madianitas. Y era un ejército, como ya te mencioné, extremadamente numeroso comparado con el pueblo de Israel. Humanamente era imposible, físicamente la estrategia era imposible derrotar un ejército tan numeroso, con mayor armamento, con mayor capacidad de guerra, de conquista, pero la diferencia la hizo Dios. Y le dijo: yo estoy contigo, Gedeón, tranquilo, tú vas a derrotar a los enemigos. Y si lees la historia completa, los siguientes capítulos, te vas a dar cuenta cómo Dios le comienza a dar la estrategia. Y con solamente un poco de hombres, 300 hombres, lograron derrotar a un ejército de más de 30,000 soldados. ¿Por qué? ¿Porque lucharon y pelearon? No, porque Dios estaba con ellos. Y puedes leer cómo Dios les dio la estrategia para que salieran adelante. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Mi amado hermano, levántate, enfrenta esa situación, determínate a confiar en Dios. Determínate a creer lo que Dios dice de ti y de mí. Él los ve como sus hijos, Él los ve amados, Él los ve con propósito, Él los ve con destino, Él los ve con llamado, Él los ve con asignaciones, Él los ve conquistando. Así como tú ves a tus hijos físicos que Dios te ha regalado, los ves triunfando, los ves haciendo su carrera universitaria. O por lo menos yo así veo a mis hijos, los veo sirviendo a Dios, los veo casándose, los veo teniendo hijos, los veo desarrollándose en la vida profesional, los veo cumpliendo el propósito que Dios tiene para ellos, los veo enamorados de Dios, los veo sirviendo en las cosas de Dios. Así yo veo a mis hijos y sabes, así Dios te ve. No te limites a la circunstancia que tal vez estás viviendo en este momento. Y Dios así nos ve. No, así nos ve. Y Él le dice: yo estoy contigo. En esta mañana a alguien Dios le está diciendo: tranquilo, yo estoy contigo. Hoy es lunes, hoy comienza actividad. Yo estoy contigo, joven, en ese examen. Yo estoy contigo, varón, en ese trabajo. Yo estoy contigo en ese negocio. Te voy a dar la habilidad, te voy a dar la sabiduría, te voy a dar lo que tú necesitas. Es más, ya lo tienes. Yo estoy contigo, le dice el Señor a Gedeón. A alguien el Señor está diciendo en esta mañana: yo estoy contigo. ¿Qué más quieres? Si la presencia de Dios va con nosotros, hermano, todo lo tenemos ganado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos abre camino, nos abre brecha. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nos da favor, nos da gracia. Podemos tocar la puerta que sea y podemos saber que aunque no se abre tal vez, Dios tiene cuidado de nosotros, porque en Dios siempre hay cosas mejores para nosotros. Nomás asegúrate de que la presencia de Dios vaya contigo. Asegúrate en esta mañana, que es lunes, que la presencia de Dios te acompañe. Dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Yo estaré contigo en todo lo que tú hagas. Así que en esta mañana, mi amado hermano, levántate y te sientes como Gedeón. Si sientes que las circunstancias te han estado venciendo, si sientes que las circunstancias te han llevado a meterte a cuevas, si sientes que esa situación te ha llevado a esconderte y tener miedo de los enemigos, de las situaciones, el Señor hoy te dice: varón esforzado y valiente, levántate,
porque yo estoy contigo. Ciertamente derrotarás a los madianitas, ciertamente te levantarás, vas a pagar esa deuda, vas a salir de ese compromiso, vas a salir de esa enfermedad, vas a resolver ese problema en tu matrimonio, vas a resolver ese problema con los vecinos, con tus amigos, vas a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, en el nombre de Jesús. Por más grande que sea el reto, más grande que sea el desafío, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Aunque por un camino vengan enemigos que se levanten en tu contra, por 7 caminos huirán de delante de ti. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Así que nos levantemos con esta fe en esta mañana. El Señor está contigo, el Señor pelea delante de ti, Él abre brecha, y si Él es contigo, ¿quién contra ti? Nadie te podrá hacer frente. Oremos en esta mañana y asegurémonos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Si quieres, quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar por tus hijos. Si quieres, escríbeme el nombre de tus hijos. Ellos están preparando, yo voy a orar por los míos, porque esta es una semana de exámenes para ellos, y yo creo que Dios les dará sabiduría, la habilidad para que ellos salgan adelante en este proceso de exámenes en esta semana. Así que me gustaría orar por ti también en este momento. Si quieres, escríbeme el nombre de tus hijos y vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú siempre nos muestras lo que tú tienes para nosotros. Tú siempre nos enseñas, Dios, lo que tú tienes para nosotros. Tú eres un Padre bueno, Señor, que nos ama, que tienes cuidado de nosotros. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana. Hoy, antes que todo, Señor, te pedimos que tu presencia sea con nosotros. Que en esta semana que comenzamos actividades laborales, tu presencia nos dé la dirección. Señor, si hay alguien aquí en este momento que se ve como Gedeón, tal vez, Padre, que en esta mañana tú le traigas a memoria, Señor, todo lo que tú dices de él, o todo lo que tú dices de ella. Que tú dices, varón esforzado, valiente. Como dice tu palabra, diga al débil, fuerte soy. Padre, en ti somos fuertes, en ti somos sanos, en ti somos prósperos, en ti somos bendecidos, en ti somos ricos, en ti somos valientes, en ti haremos proezas, Señor. En esta mañana te pedimos por tu presencia antes que todo. Así como tu presencia fue con Gedeón, le diste la sabiduría, la gracia, la habilidad para poder vencer a esos enemigos, a ese ejército numeroso en gran manera, pero como tú estabas con él, le diste la victoria, Señor. En esta mañana, Padre, comenzamos semanas donde vamos a enfrentar gigantes, donde vamos a enfrentar enemigos. Padre, te pedimos tu presencia sea con nosotros. Tu presencia sea con cada familia, tu presencia sea con cada matrimonio, con cada hijo. Oramos por nuestros hijos, David García, por Emma, Eddie, oramos por Emma en esta mañana. Bendecimos su vida y como su nombre es Victoria, es Dios con ella que le dará la victoria en todo lo que va a hacer. En el nombre de Jesús la cubrimos con tu sangre. Oramos por tus hijos, Dora, oramos por Joel, por Jacqueline Delgado, por Luis Ariam Cantú Castillo. Señor, oramos por Yasmín, oramos por Alexandra, oramos por Lisbeth, oramos por Regina, oramos por José Luis, oramos por Aniceto, Señor, oramos por toda esta casa, Reyes Rosas. Bendecimos a esta familia. Padre, yo bendigo a mis hijos, a Emanuel, bendigo a Daniel, Señor, bendigo a los hijos de Omar, Señor, en esta mañana tal vez están preparando para la escuela. Bendigo tus hijos, Juan, Guillermo Briones, por David Briones, por María Fernanda Briones, por Joyce Vega. Wow, excelente familia, numerosa. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nuestras familias, Señor. Guárdalas, líbralas, sé tú con ellos, Señor, en cada desafío, en cada conquista, en sus exámenes, en el trabajo, Señor. Dales favor y gracia, sabiduría, aquel que necesite sabiduría. Tu palabra nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, la podamos pedir a ti, la cual tú das abundante
tajantemente y sin reproche alguno. En esta mañana, Señor, te pedimos sabiduría para enfrentar los retos, los desafíos que vamos a tener en esta semana. Bendecimos tus nietos, Adelina, oramos por ellos en la mañana. Esta mañana oramos por ellos, los ponemos delante de ti, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Creemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Veremos tu gloria esta semana, veremos tu salvación, caminaremos con cielos abiertos, Señor. Padre, habilidad, estrategia, dánosla en esta semana, Señor. Como hijos tuyos hoy nos levantamos, tomamos las promesas que tú tienes para nosotros. Creemos tu palabra, creemos lo que tú dices de cada uno de nosotros. Somos hijos tuyos, tenemos identidad de hijos. No somos esclavos, no somos huérfanos, somos hijos tuyos, somos hijos del gran Rey. Y en esta semana caminamos, Señor, con esa mentalidad de reino. En esta semana comenzamos con una mentalidad de conquista, con una mentalidad de avance, con una mentalidad de esfuerzo, porque tú dices que somos tus hijos y nosotros lo creemos. Nosotros tenemos identidad con el Padre y en esta mañana, Señor, nos refugiamos en ti. Padre, creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti, descansamos en ti, pero nos esforzaremos, Señor, conquistaremos, como dijo Nehemías, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Prospera nuestro trabajo, Señor, prospera nuestro negocio, prospera nuestras actividades esta semana, prospera nuestro servicio, prospera nuestros planes, Señor, los encomendamos a ti, porque tu palabra dice: encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todo proyecto, todo propósito, Señor, lo ponemos delante de ti. Te pedimos sabiduría, dirección, cobertura, gracia, favor, Señor, en las puertas que vamos a tocar esta semana. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú guardas nuestra entrada y tú guardas nuestra salida. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, te honramos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir en este tiempo, de hacer lo que tú has puesto en nuestra vida, en nuestras manos, Señor. Te bendecimos y te honramos y te damos gracias. Bendecimos a Karen y a Senia, a Marina, a Dorestela, a Noemí, a Guillermo, a Brenda. Bendecimos tu casa, tu matrimonio. Bendecimos tus hijos. Dios los guarde, Dios les dé favor y gracia en todo lo que hagan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo lo ponemos delante de ti en esta mañana. Señor, si alguna oración se me pasó, tú la sabes, lo encomendamos todo delante de ti. Jesús Luna, puesto en las manos de Dios en esta mañana, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Nosotros nos cubrimos también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú dices amén, escribe amén aquí en la parte de abajo, creyendo esta palabra. Que Dios te bendiga, el tiempo se va bien rápido. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente, bendecido inicio de semana. Que todo lo que hagas salga bien, que seas prosperado en todo. Dios te bendiga, nos vemos mañana, 6 de la mañana. Bendiciones.